Buenas tardes, estamos con la profesora Noris Morales, quien nos va a colaborar y nos va a apoyar con el proceso de la entrevista de maestros invisibilizados, de la cual hay una muy bonita historia de vida con estudiantes en un aula multigradual, estudiantes con discapacidad, trastornos y todo lo concerniente a este tipo de situaciones. Entonces, queremos escuchar la historia tan bonita que ella nos tiene para contar, que empuja a que otras personas se puedan proyectar también e iniciar a un futuro el trabajo con esta población. Buenas tardes, profe Noris, ¿cómo están? Buenas tardes. Queremos escuchar de su propia voz. Cuéntenos la historia, cómo inició este proceso, cómo nació, a raíz de qué. Cuéntenos un poquito de ello. Mi nombre es Noris Morales Sotomayor. Soy oriunda del municipio de Caucasia. Nací en una familia numerosa, tres hermanos. Mi padre y mi madre fallecieron. He estudiado aquí en el municipio de Caucasia. He tenido que salir, lógicamente, a hacer otras especializaciones a Medellín, pero lo he hecho con el ánimo de mejorar mi trabajo. He sido una maestra que ha tenido diferentes programas en el municipio. Inicialmente trabajé con el programa de Escuela Nueva en el barrio de Caracolí. Eh, Trabajaba con el modelo Skinner y allí saqué estudiantes con un promedio altísimo, que hoy en día me siento orgullosa, son educadores y muy buenos educadores, patriólogos, profesionales. De eso me siento orgullosa porque es el papel del maestro, sembrar en los estudiantes el deseo de superación. Trabajé 9 años en la institución educativa Caracolí, desarrollé varios proyectos allá con el bienestar familiar, en esa época hablábamos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eh, también personas que ayudaron a hacer control de natalidad en el municipio, y luego recibí una invitación de la jefe de núcleo a trabajar en la Guillermo Cano. En esa época empecé a trabajar con 43 estudiantes en un aula regular. Cuando se presentó en esa época el programa de escuelas especiales, de aulas especiales, de pronto con algunas observaciones que le hicieron a los rectores fui seleccionada y inicié el trabajo en la institución educativa Guillermo Cano en esa época. Luego, cuando hubo la fusión de la Marco Fidel Suárez con la Guillermo Cano, quedé en la Marco Fidel Suárez, lógicamente, con el trabajo de aulas especiales, porque les comento que fui seleccionada y muy preocupante y muy asustada para la época, porque nos llevaron a Medellín y recibimos una capacitación muy escasa, 15 días allá, y luego cuando llego encuentro la sorpresa que encontré niños con retardo. En esa época hablábamos con retardo. Encontré niños invidentes, encontré niños sordos, encontré niños con baja visión, encontré niños con movilidad reducida y niños en extra edad, niños con síndrome de Down. Y yo salí casi que corriendo porque yo dije, ¿yo cómo voy a atender toda esta población si yo no estaba preparada para eso? Pero con todos los avances y todos los trabajos que se han hecho para mejorar la atención a los estudiantes, me fui perfilando como una maestra que de pronto podía trabajar y apoyar a la población con discapacidad auditiva. Y fue así como inició en la Marco Fidel Soales un trabajo con los niños con discapacidad auditiva, solo con discapacidad auditiva. En el momento que yo empecé como con 21 estudiantes sordos. Eso es una población muy grande. Nos pusimos a hacer una investigación por qué había tantos niños sordos en Caucasia, y la Universidad de Antioquia fue el artífice de esa investigación. Descubrimos que era por el azogue que había en el río Cauca cuando trabajaban lo del oro. Muchos padres de familia se iban allá a trabajar a sacar oro y eran los que se hacían ese servicio de quemar el oro utilizando el azogue. Descubrimos que ese era uno de los motivos
por los cuales había tanta población sorda. Inicié con esos niños porque recogieron todos los sordos que habían en el municipio de Caucasia, todos los sordos, aunque estaban en nuestra edad, allí me los llevaron a la Marcopía del Suárez y inicié un trabajo muy bonito con ellos. Pero el susto que yo mantenía era porque yo escasamente sabía comunicarme en la lengua de nosotros, el español. Yo no sabía nada de lengua de señas y esos estudiantes todos eran sordos. Y yo me enfrentaba a algo desconocido para mí. Pero eso no fue obstáculo para yo capacitarme. Yo empecé a estudiar, empecé a conectarme con el INSOR, empecé a conectarme con la Secretaría de Educación. Ellos me mandaron una persona que yo la recuerdo muchísimo porque fue la persona que me dio los primeros elementos para yo trabajar con sordos. Se llama Néstor Pardo y era un excelente fonoaudiólogo, terapista del lenguaje. Era de Bogotá, me parece. Pero excelente ese señor, me dio muchos elementos y estuvo conmigo 8 días y me llenó la cabeza de muchas señas y me dio muchas estrategias y ahí empezó Noris Morales a trabajar con la población sorda, a cambiar la vida de estos estudiantes. Hasta el día de hoy, que he sacado infinidades de estudiantes, se han graduado con honores, han sido mejores bachilleres, han ganado becas. En este momento estamos tratando de abrir campos en las universidades para que ellos tengan las mismas posibilidades que tienen las personas oyentes. ¿Cómo proyectan ustedes el aula multigradual a futuro? Bueno, eso ha sido como una lucha que yo he tenido siempre, que en la institución educativa y en todas las instituciones educativas los estudiantes sordos puedan interactuar, puedan conversar. ¿Por qué? Porque dentro de las aulas se enseñe lenguaje de señas. Eso ha sido una de las expectativas que tenemos nosotros, de que el lenguaje de señas sea impartido así como se imparte religión, matemática, artística, dentro de las aulas y que sea de carácter obligatorio que los alumnos aprendan la lengua de señas, porque qué tan triste que la comunicación de ellos se reduzca a un número pequeñito porque no todo el mundo se interesa en aprender lenguaje de señas. Y qué tan bueno que un profesional salga con los elementos mínimos de comunicarse con una persona sorda, porque una persona sorda va al hospital y tienen que decirle traigan un intérprete. Que vaya, por ejemplo, a una terminal y que en la terminal no sepan ni siquiera que él va para Medellín o que va para una ciudad diferente porque no le entiende. Que lo capturen, porque hay personas con discapacidad auditiva que las capturan y no les puede ni siquiera leer los derechos porque el policía o el profesional que los agarra no puede leerle sus derechos. Cuando eso se vuelve una costumbre y cuando eso se vuelva algo que sea rutinario en todas las personas, yo digo que eso será como el alcance más grande que pueden tener las personas con discapacidad. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, yo me soñaba, yo decía, voy a hacer un proyecto que sea ley para que en la televisión, en todos los canales, hablen lengua de señas, transmitan en lengua de señas, que las personas que están frente a un televisor viendo lo que está pasando entiendan, no solamente viendo las imágenes, sino que el mensaje se le llegue a ellos a través de su lengua de señas. Pero bueno, hoy en día eso es una realidad, porque eso ya se volvió ley de la República. Si tú ves que dan una misa, ahí a un ladito está el intérprete. Unas noticias a un ladito, no en todos los noticieros, pero sí hay noticieros que tienen eso. Por ejemplo, cuando dan noticias del Senado, ahí tú ves ahí en un cuadrito la persona que está interpretando. Eso, ahí hay una verdadera inclusión. Ahí se le tiene en cuenta a ellos, porque ellos hacen parte de esta comunidad tan grande que existe y que a veces los ignoran y los excluyen de toda realidad. Entonces, aspiramos a que el padre de familia se concientice que tiene una persona que habla diferente y que hace parte de la familia y que se siente muy triste, se siente abandonado, se siente excluido, que todo lo que pasa en la casa no le puedan explicar a él qué está sucediendo. O sea, eso sería maravilloso que en las familias todas aprendieran a comunicarse con ellos. Yo siempre defiendo la vida de estas personas porque he llegado a entrar como el corazón de ellos y sé cuánto sufren porque hasta en la propia familia los ignoran. Eso es demasiado triste. Que uno vea que en la familia están hablando, están discutiendo y que pregunte qué pasó, por qué están peleando, por qué están hablando y que en la familia los ignoren.
o que den una noticia y la gente se ponga a llorar y que ellos pregunten qué pasó y que nadie les diga nada. O sea, eso es muy triste para ellos. De ahí que los sordos salen y se van a interactuar con otros sordos y de pronto a recibir información de personas que a veces no se la dan bien. Entonces es importante que el padre de familia aprenda a comunicarse con sus hijos y que le dé la importancia y que qué bueno que le diga, mi amor, yo te amo, yo te quiero, tú eres importante para mí. No andes con fulanito porque no es buena compañía para ti. O no vayas a tal parte porque allá hay mucho peligro. No le pueden decir. Entonces los pelados se van de cuenta de ellos porque no hay nadie que los oriente. O sea que ustedes en el aula multigradual también le enseñan a los papás. Claro, nosotros en el aula multigradual los días lunes de 5 a 6 de la tarde compartimos la lengua de señas. Los jueves también lo hacemos. Y los intérpretes y el modelo lingüístico que están ahí en el aula apoyándome en este proceso tan bonito, preparan esos talleres con mucho amor. Y resulta que esos talleres a veces va muy poquita gente. Entonces sí es la invitación para que todo el que pueda ir a aprender a comunicarse con esos niños lo haga, porque todo lo que uno aprende en la vida en algún momento le sirve. ¿Cuántos años lleva funcionando el aula? Pues yo empecé hace muchos años y cada que me hacen esta pregunta, la verdad es que yo ni recuerdo ya tantos años que hace. ¿Más de 20? Más de 20 años, porque yo salí en el 77, trabajé un año en Marcofidel 78, me fui para Caracolía, ya trabajé 9 años y de Caracolilla vine y al año siguiente empecé ahí, o sea, hace muchos años. Hace por ahí 30 y pico, Más de 38, exacto, más o menos. muchos años, yo creo que ya hace muchos años. Bueno, cuénteme un poquito sobre el especial que le hicieron a usted en Teleantioquia en el programa La Llave Maestra. Bueno, resulta que inauguraron la cancha de la Marco Fidel Suárez, la cancha, y yo preparé el himno nacional y el himno antioqueño en lenguaje de señas con los estudiantes. Ahí vino a mostrar eso porque esa fue una obra entregada por el alcalde de Valencia, que era el alcalde de la época. Cuando él ve ese trabajo tan bonito de los niños sordos con guantes bien bonitos, cantando y entonando el himno nacional y el himno antioqueño en lengua de señas, ese señor quedó maravillado. Y él le preguntó al rector que quién instruía a esos niños. Entonces el rector me manda a llamar y el señor viene y me dice, profesora, mucho gusto, no me acuerdo ni el nombre del periodista. Y él me hizo una entrevista, él fue a mi salón, me hizo una entrevista, entrevistó a los papás y salimos en primera página del Colombiano. Imagínate, la noticia era la inauguración de eso, pero salí siendo la noticia mía en primera página del Colombiano en esa época. Resulta que en Teleantioquia vieron ese especial tan bonito que me hizo ese periodista. Y entonces ahí estaba mi teléfono y estaba ahí pues como la información sobre dónde trabajaba yo y me han llamado de Teleantioquia. Uno siempre es muy desconfiado, yo le hice una serie de preguntas para mirar a ver quién me estaba pues llamando, resulta que era un periodista muy especial, muy querido, que yo lo recuerdo mucho y yo lo invité que fuera al apartamento mío, en esos días estaba en Medellín. Pues allá me hizo como una pre-entrevista y me dijo que si él podía venir a hacerme un especial acá. Yo le dije, claro. Así fue que como a los 8 días él vino acá a Caucasia, fue a la institución y me hizo un especial muy bonito que lo transmitieron en La Llave Maestra, un programa que daban en Teleantioquia. Y el programa, me acuerdo yo que lo tituló el periodista El sueño de Noris, así se llamó el especial. ¿Y cuál era el sueño de Noris? Lo que me acabaste de preguntar. ¿Qué sueño yo con el aula de sordo? ¿Qué aspiro yo con esa aula de sordo? ¿Qué aspiro yo con ese trabajo que se hace ahí? ¿Y qué pienso yo que los niños sordos en el futuro puedan hacer con su vida? Entonces fue muy bonito porque los padres de familia manifestaban que qué bueno que así como se enseñaba en las diferentes aulas, las diferentes materias, se le diera la importancia del lenguaje de señas para que todo el mundo saliera preparado. Entonces, esa llave maestra fue muy bonito porque en esos días que lo presentaron me monté en el metro y ahí una señora me miraba y otra muchacha se reía y la del otro también y yo dije, pero ¿qué me estarán viendo pues en la cara?
cuando me dice una señora, ¿cierto que usted fue la del especial de la llave maestra? Yo le dije, sí señora, yo soy. Y enseguida todo el mundo, ay, mucho gusto, enseguida la otra, o sea, para esa fecha yo salía y eso era pues, eso fue como bien bonito, bien interesante ese programa que me hicieron ahí en Teleantioquia. Cuéntenos un poquito acerca de los muchachos, los sordos se quedan solo en el aula multigradual o ellos rotan en el aula regular. Bueno, el aula multigradual es un espacio que se inicia a trabajar desde preescolar. Yo quisiera como de 3, 4 añitos, porque la lengua de señas entre más temprano se comparte con los menores, es más fácil el aprendizaje. O sea, lo que se llama una educación a temprana edad. Pero nosotros allí recibimos niños sordos desde 5 años. Hacen el grado preescolar con nosotros allí. Luego, ahí en mesas de trabajo, trabajamos con el sistema de escuela nueva, de aula multigradual. Entonces, trabajamos desde preescolar hasta quinto, con la figura de un modelo lingüístico. Un modelo lingüístico es una persona sorda, pero que sea competente en el manejo de la lengua de señas. La fortaleza y el orgullo más grande es que casi todos los modelos lingüísticos que yo he tenido ahí, yo los he preparado. Porque hacen toda la primaria conmigo, pasan al bachillerato con intérpretes de lengua de señas en los diferentes grados donde estén. Por un solo sordo que haya en un aula, es obligatoriedad del Estado colocarle su intérprete para que pueda tener un buen aprendizaje. Cuando terminan allí, a veces los mandamos a la normal, les sugerimos pues a la familia que los metan en la normal, los matriculan en la normal, hacen el ciclo complementario y luego ya empiezan a estudiar la lengua de señas y son modelos lingüísticos ahí en la institución. Ahí hemos tenido los mejores modelos lingüísticos. Hoy en día están en Medellín trabajando en buenos colegios, en buenas universidades y eso para uno es un orgullo, que la persona sorda que es tan excluida no se quede ahí en la casa como una persona que no es competente, que no es útil ni a él ni a la sociedad, sino que sea una persona proactiva, una persona que trabaje, una persona que pueda soñar con tener un futuro, una familia. Entonces, eso hacemos ahí en el aula. Meterle a los estudiantes que no se pueden quedar solamente andando en las calles o personas vulnerables para las personas que de pronto los seducen a ellos al manejo fácil. No podemos hacer eso. Nosotros les metemos en la cabeza que ellos tienen que sobresalir, que tienen que estudiar, que tienen que salir adelante. Y es un orgullo porque ya hasta el SENA nos está apoyando. La universidad también nos ha abierto las puertas. Eso es un orgullo muy grande y ¿cómo se llama eso? Es una superación grandísima, una oportunidad para que estos jovencitos se puedan superar y puedan salir adelante. Profe Noris, regáleme una frase en la cual usted le puede decir a los profes de las aulas regulares, anímense. No, yo siempre les digo, la discapacidad está en la mente de nosotros. La discapacidad solo está en la mente, solo. Todas las personas sordas, todas las personas con discapacidades son capaces de hacer cosas muy buenas siempre y cuando le demos la oportunidad y siempre y cuando confiemos en ellos. Hace poquito fue una compañera de la Universidad de Antioquia que yo me quedé sorprendida, me pidió un espacio para que desarrollara un proyecto allá con los niños sordos y cuando ella se me presenta me dice, yo soy hipoacústica porque está muy oralizada, pero soy licenciada en matemática, tengo un diplomado en lengua de señas. Eso me dijo como cuatro títulos y o sea, yo la vi y yo dije, wow, qué persona tan competitiva, tan inteligente y jovencita. Cuando se la llevé a mi rector me decía, ay, ¿en qué momento estudiaste? Porque estaba muy joven. Entonces yo le decía a las maestras que se la presenté, vean, la discapacidad solo está en la mente de ustedes, que creen que los niños sordos que tienen allí no son capaces de salir adelante. Y es para que ustedes miren que tienen que confiar en ellos, que tienen que abrir espacio, afortunadamente en la Marco Fidel, los maestros son muy abiertos y han cambiado ese chip de que los pelados sordos no pueden aprender. Claro que sí. Y ellos ya se ponen como en la tarea y es una lucha constante cuando no tenemos los intérpretes y no tenemos el modelo lingüístico.
porque tienen que buscar estrategias para poder transmitirle a ellos los conocimientos. Regáleme esa frase, la discapacidad está en la mente, en lengua de señas. En lengua de En señas. lengua de señas. Mm. La discapacidad solo está en la mente de las personas, ya sean personas ciegas, ya sean personas sordas, personas con retardo, todo está en la mente de las personas. Es más, hasta en la mente de ellos mismos. Cuando ellos mismos no confían, por ejemplo, llenando el PR, hacen una pregunta: ¿qué pensamiento crees tú que tiene la persona con discapacidad de él mismo? Y yo me ponía a reflexionar y hice el ejercicio con los niños, porque yo no lo había hecho. Yo le preguntaba a una de las niñas que es muy pilosa: ¿tú qué piensas de ti? ¿Eres inteligente? ¿Aprendes poquito? ¿Qué pasa? ¿Se te olvida todo? Y ella me dijo: no, yo, y se llenó de orgullo, diciéndome que era muy inteligente y que sabía mucho. Yo dije: ya, estoy feliz, porque crees en ti. O sea, ese ejercicio no lo hace uno no lo hace. Es como cuando a uno le preguntan: ¿tú eres capaz de qué? O sea, yo soy capaz de hacer muchas cosas, pero con los alumnos uno no hace eso. Entonces, esa respuesta la encontré en ellos mismos. Algunos, pues, que tienen varias discapacidades, me decían que aprendían poquito, que de pronto ahí como regular, pero uno entendí qué piensa cada uno de sus capacidades, o la confianza también que ellos se tienen. Porque imagínate tú que yo hace tantos años inicié a trabajar y cuando a mí me llamaron yo decía: pero ¿por qué a mí? Porque fue así, escogida. Yo decía: pero ¿por qué a mí? Yo cómo voy a hacer para trabajar con todos esos niños. Y no creas que cuando yo defiendo, cuando algunos profes que les incluyen niños con otras discapacidades, ellos brincan. ¿Por qué? Porque es que hacemos las cosas al revés. Nosotros sí decimos: los maestros son maestros de toda clase de niños. Pero es que yo me pregunto: ¿el que va a hacer una casa la va a hacer cualquiera? ¿El que va a manejar un avión lo puede manejar cualquiera? ¿El que va a operar una persona lo puede hacer cualquiera? No. Tiene que tener la educación, la preparación pertinente. Pero al maestro sí lo ponen a que tiene que solucionar todo tipo de problemas, porque hacemos las cosas al revés. Al maestro hay que capacitarlo. Al maestro hay que darle herramientas para que pueda hacer un buen trabajo. Porque lo que recibe el maestro es lo más importante del mundo, que son los seres humanos. Entonces, y ahora con el problema que todo profesional puede ser maestro, ese es otro cuento. Yo no estoy en contra de eso, pero el maestro sí tiene que ser idóneo, porque de un buen maestro depende un buen ser humano. Entonces, eso es algo, pues, y yo, por ejemplo, cuando comparto con los estudiantes, yo les meto como esa idea en la cabeza, que uno nunca puede decir: yo no soy capaz. Yo como maestra, yo he hecho cosas que a mí como maestra no me tocan, pero yo lo hago porque yo siempre digo: la persona útil es la que hace lo que le toca y hasta más. Yo, por ejemplo, el mejor espacio que hay aquí en Caucasia, Boca Llena, lo tiene la Marco Fidel Suárez, que es con el aula de donde yo trabajo con los niños sordos. Eso no me tocaba a mí porque yo soy solamente la maestra. Sin embargo, presenté proyectos al plan de rehabilitación, metí como a los estudiantes ya que terminaban en el campo laboral para que ellos trabajaran, para que ellos fueran útiles. El espacio donde trabajo con ellos es un espacio agradable, amplio, con buena iluminación, un lugar digno, porque las personas con discapacidad no merecen estar por allá recluidas en el lugar más feo de las instituciones. No, ellos son personas y tienen los mismos derechos que tienen las demás personas. Y yo veo a niños oyentes, veo a niños normales parados en mi ventana cuando estoy trabajando, pero son muchos. Cuando salimos de descanso, ellos entran a mi salón y me dicen: profe, yo quiero estudiar aquí. Profe, y yo les digo: ¿por qué? Profe, porque este espacio es muy bonito. Profe, porque aquí hay mucha luz, hay ventilación, es muy agradable y nos gusta eso de la lengua de señas. Y esos pelados saben más matemáticas que nosotros. Así, estudiantes del bachillerato me expresan eso.
Entonces eso es una satisfacción grande. Y bueno, yo estoy orgullosa de trabajar. Es más, ya estoy casi que me retiro. Pero vivo con esa tristeza y con ese sentimiento en el corazón que voy a dejar algo por el cual he trabajado y he luchado todo este tiempo. Pero también me queda la satisfacción que he dejado semillitas y bueno, y estoy escribiendo un libro, cosa que cuando me vaya la gente sepa, reconozca y sepa que no hay nada imposible, que lo que uno se proponga uno lo puede conseguir. Yo para esta población he conseguido un espacio bien bonito, materiales, yo creo que no hay una maestra que tenga material didáctico más bonito y más especial y más nuevo que lo que yo tengo ahí. He conseguido unidad sanitaria, o sea, es una lucha permanente, pero no me arrepiento. Y eso nos toca a todos los maestros, hacer bien el trabajo por el cual sobrevivimos, porque también ese es el trabajo que nos da para sobrevivir con nuestra familia, pero hacerlo bien, hacerlo con amor. Todo lo que se hace con amor, yo pienso que tiene buenos resultados. Muchas gracias, profe Noris. Dios la bendiga por ese trabajo también que está haciendo. Ay, bueno, Kilian, muchas gracias.